Vamos a considerar una porción preciosa, San Juan capítulo 15, donde nos habla tres declaraciones muy importantes que habla que Él es la vid verdadera, que su Padre es el labrador y que nosotros somos las ramas. Y qué privilegio poder tener esa conexión y cómo de esa conexión pueden venir acciones, frutos que pueden glorificar a Dios y bendecir a las personas que nos rodean. Las vides, los viñedos eran muy conocidos para las personas a las que se dirigía el Señor en ese momento. En esta zona aquí de Guanajuato, donde estamos transmitiendo, donde está CDO, no son muy conocidos esos cultivos, pero pues tenemos las ideas básicas, ¿verdad? Para ellos la vid era símbolo de vida, una fuente de alegría, de gozo. De ahí extraían los viñedos, el vino. Los viñedos eran muy comunes y si no todos, yo creo que la mayoría conocían estas plantas y el proceso, el cultivo y todo lo que implica para que hubiera una cosecha. Bien, entonces San Juan capítulo 15 nos dice, del verso 1 en delante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Oremos. Te damos gracias porque podemos leer esta porción del Evangelio de Juan, y gracias, Señor, por esa declaración tan profundas, tan claras, que puedan quedar claras y sean parte de nuestro ser en cada uno de los que estamos escuchando, considerando esta porción, y que esa promesa dada sea realidad, podamos dar fruto que te traiga gloria, que te traiga honra. En el nombre de Jesús, amén. El ejemplo que pone el Señor es claro, y aunque no sea una vid, pues tú conoces muchos árboles frutales y cualquier planta que para que produzca, pues tiene que estar conectada a las ramas, obviamente, para que haya fruto, para que tenga vida. Una vez que es desgajada, cortada, quitada del árbol, cualquier fruta, cualquier árbol que sea, pues ya solamente es leña, solamente va a ser una rama seca, que en el caso de la vid, pues su función era dar uvas precisamente. En un pasaje en el Antiguo Testamento el Señor también habla de que ¿qué otra utilidad podría tener la vid? Es decir, no puedes hacer una estaca de una rama, no puedes usarla como una viga para la construcción, no puedes hacer un mueble de ella. Su función es que dé uvas, y el Señor también está hablando cómo sus discípulos, sus seguidores, somos llamados para un propósito específico muy claro, y es que demos fruto. Y las declaraciones son muy claras, la comparación también es muy obvia, y enfatiza y repite una y otra vez la necesidad de permanecer en esa relación íntima con Jesús, y que de ahí entonces podremos ser fructíferos, y que separados de Él, como la rama al separarse ya no puede producir nada. Y el verso 6 continúa diciendo: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes.
les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Es muy bonito el énfasis que tiene esta porción, porque habla de una relación íntima con Jesús, una relación íntima entre nosotros, y cómo es la forma de glorificar a Dios, y lo que nos ha encargado, lo que nos ha encomendado es precisamente que vayamos y demos fruto, el cual es posible, como ya lo ilustró él claramente, si tenemos esa conexión, esa relación íntima con Él, donde permanecemos en Él, su palabra permanece en nosotros, y luego lo liga con la obediencia, una obediencia motivada por el amor, una obediencia motivada porque conocemos quién es Él y por qué nos ha llamado, por qué estamos aquí en la tierra. Entonces, lo que trae satisfacción es precisamente encontrar ese llamado, esa vocación con la cual nos diseñó el Señor, y que podamos no tener temor. Fíjate cómo enfatiza en medio de todo lo que leí, que lo que nos está comunicando, lo que está expresando acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros, esto debe producir gozo, no temor, no esa carga que puede decir tengo que producir fruto, ¿cómo lo voy a hacer para producir fruto? Sino que dice para que tengan un gozo completo, para que estén alegres, porque el Señor espera que tú y yo estemos felices de servirle, felices de pertenecerle a Él, felices de poder ser sus representantes y poder ser parte de Él, porque una rama es parte del árbol, y Él dice yo soy la vid, ustedes son las ramas, son los pámpanos. Y es interesante todo lo que aquí voy a tratar de resumir en algunos puntos. Primero, está claro la declaración inicial, yo soy la vid, y dice la vid verdadera, es decir, así como le dijo a la samaritana, el que tome de esta agua volverá a tener sed. Así también puedes hacer muchas cosas. Obviamente hay muchas personas que no conocen a Jesús, no tienen ninguna relación con Él y hacen muchas cosas, pero cosas que impacten el reino de Dios, cosas que perduren, que trasciendan, cosas que te traigan a ti satisfacción real, solamente, como dice el Señor, si estamos unidos, conectados a Él, que es la vid, donde fluirá la savia, la vida abundante que Él promete. La vid verdadera, lo que puede trascender, puede perdurar, es esa relación que tengamos con Él. Entonces el punto número uno es esa declaración, Él es la vid, la planta, el tronco, la raíz, lo que sostiene, lo que hace que reverdezcas, que florezcas y que demos fruto, es esa relación, esa conexión que tenemos con Él, como ya lo ilustró, como lo tiene la rama de la vid o de cualquier árbol para que produzca fruto, esa conexión, esa unidad. La siguiente declaración es muy tremenda, también muy buena conocerla, recordarla siempre. Mi Padre es el labrador. No solamente es el dueño, sino que Él es el que la cultiva. Muchos agricultores y los que siembran las viñas, pues podrán tener empleados. De hecho tienen empleados para que hagan los trabajos del cuidado, de poda y demás que necesita cualquier planta para que produzca. Pero aquí habla claramente que mi Padre es el labrador, es el que la cultiva, es el propietario y no está lejano ni ajeno. Él cuida, conoce su planta, Él la cuida, Él la nutre. Y dice, Él corta las ramas que no dan fruto. Esto nos debe dar mucha paz, ¿verdad? Porque a veces estamos preocupados de que si X persona por su forma de vivir pertenece o no a la iglesia, si se va a salvar o no. Solamente el Padre que conoce las ramas que no dan fruto, Él es el que las va a cortar. Tú y yo no tenemos por qué estarnos preocupando de que si X persona tiene esa conducta o este proceder y que por lo tanto está lejos del reino de Dios. Lo importante es que tú y yo estemos conectados y que seamos una inspiración que anime a que otros tengan esa relación íntima y profunda con el Padre, que es el que nutre, que es el que da vida y es el que produce los frutos en sus ramas. Y dice también que si estás dando fruto, como quiera no te escapas pero es un corte que viene que se llama poda, que es muy importante, es necesario. Yo no conozco de árboles, pero conozco de siembra de maíz y sé que si hay sobrepoblación, si
por alguna razón falló la sembradora, no dejó la semilla a la distancia requerida y queda sobrepoblado, pues hay mucha competencia entre las plantas y en lugar de dar una mazorca de buen tamaño dan lo que le llamamos moloncos o mazorcas muy pequeñas por la competencia, la falta de espacio, falta de luz. Sucede lo mismo con las ramas de la vid. Requiere cierto espacio y por eso cuando la podan le dan la forma requerida y a la distancia requerida a cada rama para que dé mejores y más racimos. Fíjate qué importante es, más o menos es más y por eso se requiere podar, para dar espacio a que las ramas produzcan buenos racimos y de buena calidad. Entonces, si estamos produciendo, si tenemos esa relación cercana con Dios como nos lo ofrece, como nos invita, como nos ha restaurado ahora, como quiera es importante, es necesario, es indispensable que haya poda en nuestras vidas. Y cada temporada, ¿verdad? Después de la cosecha viene la poda en su momento, en el invierno, para que esté en ese momento es la óptima para hacer la poda. Pero el punto es que la poda es indispensable para una mejor y mayor cosecha, para que tengan, como ya lo mencioné, suficiente espacio, tengan suficiente luz, suficiente ventilación. Esto es importante, es necesario. Y esto, bueno, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy? Pues es el principio de la eliminación, es decir, eliminar aquellas actividades, aquellas ocupaciones, ya sean reales o mentales, es decir, porque a veces estamos ocupados con nuestra mente en fantasías, en cosas que no son productivas. Entonces tenemos que eliminar actividades, quizás dejar de ver algunas películas o ciertas series o ciertas novelas, ciertas actividades que te están distrayendo de tu propósito, de la razón por la que Jesús te adherió a su planta, a su llamado, a su pueblo, y es que demos fruto. Se requiere la poda, quitar aquellas cosas que te están desviando, distrayendo del propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Esto es muy importante y está visto en cualquier área, en cualquier situación. Cualquier persona que tú le veas que tiene éxito en alguna área es porque se ha enfocado, y para enfocarse tuvo que hacer a un lado ciertas cosas, dejar de hacer ciertas cosas y enfocarse en aquello que quería lograr. Si tú y yo queremos glorificar a Dios, queremos sentirnos realizados en lo que nos ha encomendado, necesitamos eliminar las distracciones. Solamente tú, cada quien sabe aquellas cosas, ya sean de trabajos, quizás tengas que cambiar hasta de ciertas amistades que te consumen solamente el tiempo y no están sumando. Lo que te distraiga del llamado que Dios te ha dado, tenemos que podar, tenemos que eliminarlo de nuestras vidas. Los libros que escogemos para leer, en dónde invertimos nuestro tiempo, todo eso tiene la aplicación de la poda que es necesaria para que tengas el espacio, para que tengas la manera de dar más y de mejor calidad. También dice una declaración del Señor: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje, por la palabra. Qué importante es que escuchemos la palabra de Dios, qué importante es que la leamos y permitamos que ella nos vaya señalando la voluntad del Señor, y entonces con eso mismo también se va dando la poda, se van eliminando actitudes, acciones, hábitos que teníamos que no agradan a Dios, que no bendicen tu vida, que no bendicen a los que te rodean. Luego, fíjate el siguiente punto, lo que enfatiza mucho en este pasaje, porque del versos 4 al 7, 9 veces menciona la palabra permanecer o permanencia. La permanencia en nuestra comunión con Dios debe ser constante, y creo que es lo que más enfatiza aquí en esta enseñanza del Señor, porque como ya lo mencioné, del verso 4 al 7 lo menciona 9 veces, y esto nos habla de que aunque Dios es soberano, que sigue respetando el libre albedrío, es decir, no te obliga a permanecer, no es que tienes que, tú lo decides. Y en las acciones y cómo invertimos el tiempo y recursos que tenemos, eso habla de si permanecemos o no permanecemos. Él nos invita a que si permanecemos unidos a Él, esto es la mejor calidad de vida, es la mejor manera de vivir, lo que nos va a traer satisfacción, realización.
En el verso 4, la parte B, la parte final del verso 4 dice: ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La palabra permanecer es porque nos conviene, porque seremos fructíferos en aquellas obras que perdurarán, que trascienden, que bendicen, que glorifican a Dios solamente si tenemos esa comunión íntima con Jesucristo, lo cual es posible porque Él está cerca de nosotros. Y una vez más enfatiza: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Es una declaración que hace. La parte tuya y mía es permanecer, y entonces viene el fruto que va a glorificar al Señor. Luego menciona el verso 9: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. O sea, la razón que permanecemos en Él es porque le amamos, y esto es porque Él nos amó primero. Él ya ha manifestado cuánto nos ama. Entonces nuestro amor a Él es una respuesta a su iniciativa, y porque la verdad no hay mejor lugar que estar en esa comunión íntima con Él. La vida es más llevadera, como Él dijo: mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Entonces permanecemos con Él porque le amamos, porque Él nos amó primero, y le obedecemos por esa misma motivación. El verso 10 dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Si te estabas preguntando, bueno, ¿y cómo permanezco? Pues Él no lo dejó para que tú pudieras estar especulando o mirando a ver cómo es esto. Pues Él lo declara: al obedecer sus mandamientos, permanecemos en su amor. Y dice: así como yo obedezco. O sea, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra inspiración. No tenemos que quebrarnos mucho la cabeza en definir cómo puedo permanecer. Pues Él, según el verso 10, al obedecer lo que Él nos indica, lo que Él nos enseña, estamos permaneciendo en su amor. Eso lo hacemos porque le amamos, dice el verso 10. Y el verso 11 dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. El permanecer, el obedecer, el dar fruto no es para que te asustes, no es para que te desanimes, no es para que te frustres, es para que te llenes de alegría, para que nos llenemos de gran gozo, y no de un gozo efímero, sino del gozo del Señor. Que el Señor espera que tú disfrutes la vida, no que la estés aguantando, soportando. Y esto es posible si tenemos esa relación íntima, según lo que aquí nos está instruyendo el Señor. Y luego dice también que cuando producimos mucho fruto, eso demuestra que son mis verdaderos discípulos. El fruto es lo que va a demostrar, no es la confesión o declaración que hagas, que es importante dentro del plan de salvación. La confesión, las declaraciones, sí son importantes, las oraciones, pero aquí el Señor no deja una cosa ambigua: el fruto, el estilo de vida, tu vida apartada del pecado, tu vida consagrada a Él, y que honras a los que te rodean, que amas a los que te rodean, que sirves a los que te rodean. Ese es el fruto que demuestra que somos sus verdaderos discípulos. Y además esto es lo que le da gloria a Dios. Esto le da mucha, no solamente algo, sino mucha gloria a mi Padre. El verso 13 hace una declaración muy hermosa y dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y luego habla de esa relación que Él quiere tener de amistad. Y ustedes son mis amigos, una vez más. ¿Cómo? ¿Cuándo? Si hacen lo que yo les mando. Entonces vamos a dar nuestra vida también porque ella la dio por nosotros. Ahora, no vamos a morir en la cruz ni en otro lugar, sino que esto implica dar nuestro tiempo, dar de nuestros talentos, nuestros recursos, ¿verdad? Porque eso es dar la vida. Ya Él murió por nosotros, y ahora lo que tú y yo tenemos que morir, ciertamente morir al pecado, pero es dar la vida, es dar de nuestro tiempo para realizar las obras que nos ha llamado a realizar, para servir a nuestros semejantes, empezando en nuestra familia. Pablo dijo: hagan bien a todos
mayormente a los domésticos de la fe, o sea, a los de la congregación local a donde perteneces, a donde asistes, pero luego también hace el otro círculo más cercano, dice que si alguien no provee para los suyos, es decir, su esposa, sus hijos, la fe ha negado y es peor que un incrédulo. Entonces, Dios, el Señor espera que podamos dar tiempo, talento, tesoro por amor. Y luego el verso 16 me fascina lo que dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y con un propósito, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Qué promesa tan maravillosa. Entonces nosotros, si permanecemos en Él como la rama adherida al tronco, al árbol, a la rama principal, en su momento va a florecer, va a crecer y va a dar un fruto que permanezca y va a dar un fruto duradero, un fruto abundante. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 17 versos 7 y 8 que dice, en contraste de los que confían en otras cosas, personas o situaciones ajenas o naturales, materiales, dice el Señor en Jeremías 17 verso 7, pero benditos son los que confían en el Señor. Fíjate, la permanencia es porque confiamos. Parece que Dios no tiene cuidado, parece que no escucha la oración, parece que no pasa nada, pero seguimos confiando en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Qué pasa con las personas, con los individuos que hacen esto? Que confían en el Señor, que lo han hecho su esperanza y han puesto su confianza en Él. Verso 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Fíjate, la confianza, ya miramos, enfatizamos la cercanía, la obediencia, y la confianza nos lleva a estar cerca de Él, o la cercanía nos lleva a tener confianza porque lo conocemos más íntimamente y podemos entonces ser que nuestros árboles que producen fruto en todo tiempo. Los viñedos, las vides y todas las demás plantas pues soportan las diferentes estaciones del año, donde incluyen calor, incluyen fríos, temporadas diferentes, y el cristiano no está exento a pasar por momentos de sequía, de momentos difíciles, momentos complicados donde parece que no pasa nada. El viñedo tiene esa característica que tú lo ves en el momento del invierno y parece un tronco seco que ya no va a dar fruto. Sin embargo, llega el momento donde empiezan los brotes y luego ya ves la vegetación y después el fruto, y después puedes comer las uvas o beber ese vino sabroso, ese vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, la confianza en el Señor, la permanencia en el Señor a través de la obediencia, la dependencia en Él, va a hacer que tú y yo seamos ramas fructíferas que van a glorificar a Dios y van a bendecir a las personas que están a nuestro derredor. Marcos capítulo 4, cuando el Señor habla de la parábola de las semillas, de los 4 tipos de tierra, y que es la misma semilla, la palabra con la capacidad, con el potencial de dar cosecha al 100 por 1, una fracción, una cuarta parte, si cayó de una forma equitativa, que cayó entre las piedras. Menciona el verso 18 del capítulo 4 de Marcos: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Ya miramos que los discípulos ya fuimos purificados o santificados, separados, ya fuimos limpios, ya fuimos podados por el mensaje, por la palabra. Pero la poda es cada ciclo, no es una vez y ya, es algo que se repite, ¿verdad? Cada año después de la cosecha, en su tiempo se tiene que podar. Entonces también el creyente está en un proceso constante de limpieza, de purificación, y esto cuando la palabra llega y surte el efecto, porque nos instruye de lo que a Dios le agrada, lo que nos desvía de nuestro propósito, y entonces
alineamos nuestra vida, nuestra voluntad para permanecer cerca de Él y entonces dar el fruto que Dios espera. Pero fíjate qué interesante, aquí la semilla que cayó entre espinos. Ahora, cuando habla de espinos, no es precisamente que te imagines un arbusto con espinas, sino que es cualquier maleza que va ahí cerca de la planta. Y a veces parecen inofensivas, de hecho son pequeñas, tiernitas cuando están apenas pequeñas, y si no se quita la maleza de allí, entonces hace improductivo cualquier semilla que uno siembre. Por eso, desde el inicio, el Señor le dijo a Adán cuando lo puso en el jardín que lo cuidara y que lo labrara. Dios espera que hagamos lo mismo, cuidar, labrar, cultivar, porque si no, no habrá cosecha. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado, fíjate. Desplazado, ¿por qué? Por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Entonces, esto nos habla la contraparte o lo que puede hacer que la rama no esté produciendo. Pueden ser las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Por eso el Señor es muy concreto y habla que si le amamos, entonces esto va a perder su atractivo. Si le amamos, no tenemos la ansiedad porque hemos puesto nuestra confianza en Él, porque Él es capaz de cuidarnos y en Él está nuestra esperanza. Te damos gracias, Jesús, por estas declaraciones tan claras, tan profundas, tan hermosas, que en verdad nos inspiran confianza en ti, nos inspiran gozo y alegría de saber que al estar conectados contigo, que eres la fuente de vida, que fluirá la savia, que producirá esos frutos que tú esperas, un fruto abundante y un fruto que permanecerá y un fruto que te dará gloria. Muchas gracias. Toda la honra, la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que fueron parte de esta transmisión o que la están viendo ya después. Igualmente deseo que Dios les bendiga y que tú seas una rama que permaneces adherida, unida a la vid verdadera y que vas a producir un fruto abundante, un fruto que permanezca. Te bendigo en el nombre de Jesús.